¿Y si el hombre que cambió la forma en que el mundo escucha música, se comunica y trabaja, estuviera en el fondo construido sobre un secreto que jamás podría redimir? La imagen de Steve Jobs siempre fue la de un visionario, un genio incomprendido que vio más allá de su tiempo. Pero detrás de la silueta negra, del cuello alto y del escenario iluminado, había sombras que crecían como grietas silenciosas en un cristal impecable. Grietas que nadie quería mirar de frente, porque el éxito tiene un precio, y la grandeza siempre cobra su deuda. Era 1976, y en un garaje polvoriento de California, Steve Jobs y Steve Wozniak encendieron una chispa que pronto se convertiría en incendio. Jóvenes, rebeldes, con el brillo de los inconformistas que no aceptaban el mundo tal como estaba. Jobs no tenía dinero, ni estabilidad, ni siquiera una identidad clara. Era hijo adoptivo, con una herida secreta en el pecho, siempre persiguiendo una validación imposible de alcanzar. Quizás por eso la Apple I no fue solo una computadora. Fue su forma de gritar al mundo que merecía existir, que no sería invisible. Y pronto, con el Apple II, dejó de ser un grito y se convirtió en un rugido que resonó en cada oficina, en cada hogar, en cada ambición. El ascenso fue vertiginoso. La revista Time lo llamó niño prodigio. Wall Street lo elevó como su nuevo mesías tecnológico. Y Steve lo creyó. Caminaba como si flotara, hablaba como si dictara profecías, trataba a sus empleados como piezas intercambiables de una maquinaria destinada a transformar la humanidad. Era brillante, sí, pero también despiadado. Exigía lo imposible, humillaba en público, arrancaba lágrimas y sueños con la misma facilidad con que presentaba un nuevo producto. La gente decía, es duro, pero necesario. El genio nunca viene sin crueldad. Pero en silencio, muchos empezaban a odiarlo. Jobs sabía que el tiempo era su aliado y su verdugo. En 1984, con el lanzamiento del Macintosh, parecía tocar la cima. El anuncio épico, inspirado en Orwell, pintaba a Apple como la rebelión contra un mundo gris y opresivo. El público lo ovacionó. Pero detrás de ese espectáculo había caos, sobrecostos, fracasos técnicos, disputas internas. El genio que todos admiraban era también el arquitecto de un desastre financiero, y los mismos ejecutivos que antes lo adoraban comenzaron a conspirar contra él. La traición vino disfrazada de consejo corporativo. Jobs, el fundador, el rostro, fue expulsado de su propio reino. Una humillación tan brutal que nunca la olvidaría, pero no se derrumbó. Como un animal herido se levantó más feroz. Fundó Next, compró Pixar y lentamente, pieza a pieza, empezó a redibujar su destino. Era como si hubiera jurado vengarse de todos los que lo subestimaron. Y cuando Apple estaba al borde del colapso en los 90, la ironía más cruel se cumplió. La empresa que lo había rechazado tuvo que suplicar su regreso. Jobs volvió no como un hijo perdido, sino como un emperador que regresa de la oscuridad para reclamar lo que le pertenece. El mundo lo celebró como una resurrección, un hombre que había descendido al infierno y regresado con fuego en las manos. Entonces empezó la era dorada. El iMac, el iPod, el iPhone, el iPad. Cada presentación era un ritual, cada One More Thing un hechizo colectivo. La gente lo veía como un profeta, un mago que convertía lo ordinario en sublime. Apple dejó de ser una empresa y se transformó en una religión, con Jobs como su Dios imperfecto. Pero mientras la multitud lo aclamaba, los secretos que alimentaban ese éxito se volvían más oscuros. Historias de fábricas en China, donde los trabajadores se suicidaban por las condiciones inhumanas, acuerdos ocultos con gigantes tecnológicos para restringir salarios, tratos secretos con gobiernos para asegurar monopolios disfrazados de innovación. Steve sonreía en el escenario, pero su sombra se alargaba en los callejones invisibles de la globalización. Había también su vida personal, esa que siempre intentó esconder. Su hija Lisa, a quien durante años negó reconocer, mientras levantaba un imperio que pretendía humanizar la tecnología. ¿Cómo podía acercar al mundo, a través de pantallas luminosas,
si no podía tender la mano a su propia sangre? Los periodistas escribían entre líneas. Los amigos murmuraban en privado. Jobs era un hombre que podía imaginar el futuro, pero no abrazar el presente. El genio que sabía cómo hacerte desear un dispositivo que no necesitabas, pero no cómo decir lo siento a quienes había destrozado en el camino. Con cada éxito, el vacío se agrandaba. Jobs empezó a obsesionarse con el control de su empresa, de su equipo, de su imagen. Quería decidir hasta el más mínimo detalle, desde la tipografía de un menú hasta la madera del suelo en una tienda Apple. Nada escapaba a su mirada, y ese perfeccionismo era su grandeza y también su condena. Porque mientras perfeccionaba el brillo de las vitrinas, su propio cuerpo comenzaba a apagarse desde dentro. El diagnóstico llegó como un cuchillo: cáncer de páncreas. En el mismo instante en que parecía invencible, la vida le recordó que ningún genio puede comprar tiempo. Pero Jobs, fiel a su naturaleza, intentó negociar incluso con la muerte. Rechazó tratamientos tradicionales, se aferró a dietas extremas, a rituales orientales, a promesas alternativas. Durante meses, ocultó su enfermedad, mostrando al público un rostro sereno, casi intacto, mientras en privado su cuerpo se debilitaba. Apple no podía permitirse un líder enfermo. Los accionistas necesitaban creer en la inmortalidad de su profeta. Y así, Jobs se convirtió en prisionero de su propia leyenda. El hombre que vendía ilusión no podía permitirse mostrar fragilidad. Pero los rumores crecían, los flashes captaban su delgadez, y el mito empezaba a agrietarse. Los últimos años fueron una mezcla de gloria y tormento. Jobs lanzó productos que revolucionaron industrias enteras, mientras su salud se desmoronaba. En cada keynote, su voz se escuchaba más frágil, su figura más delgada, pero su mirada ardía con la misma intensidad. Era como un rey que no quería dejar el trono, aun sabiendo que su reino lo estaba devorando vivo. La ironía final era cruel. Había construido un imperio de objetos bellos y perfectos, diseñados para durar, pero su propio cuerpo se consumía con rapidez implacable. El hombre que enseñó al mundo a tocar el futuro no podía tocar el mañana. Detrás de los aplausos había preguntas sin respuesta. ¿Cuánto de su éxito se construyó sobre dolor ajeno? ¿Cuántas vidas quedaron quebradas en las sombras de las luces de Cupertino? ¿Cuánto costó a su familia crecer a la sombra de un hombre que pertenecía más al mundo que a ellos? Nadie quería preguntar demasiado, porque el mito era más fuerte que la verdad, y quizás ese fue su mayor triunfo, y también su mayor condena. Jobs murió en 2011, pero incluso su muerte fue narrada como parte de una épica. Multitudes lloraron en las tiendas Apple, dejando flores frente a dispositivos de vidrio. El mundo lo llamó visionario, genio, héroe moderno. Pero en los pasillos vacíos de su casa, en las memorias de quienes lo amaron y lo sufrieron, quedaban silencios que nunca aparecerían en un comercial. Porque al final Steve Jobs no fue solo el hombre que inventó el futuro, fue también el hombre que nunca pudo escapar de su propio pasado. Y esa es la paradoja más oscura de todas. Construyó un imperio eterno, pero no pudo salvarse a sí mismo. El genio que controlaba cada detalle no pudo controlar su final. La gloria no borró la soledad, el poder no detuvo la muerte, y el legado, aunque inmenso, siempre llevará consigo la huella de las sombras que lo acompañaron desde el inicio. La muerte de Steve Jobs no fue el final de su historia, fue apenas el inicio de su metamorfosis en mito. El 5 de octubre de 2011, el mundo se detuvo. Los titulares lo convirtieron en un mártir de la innovación. Las redes se inundaron de frases inspiradoras y fotografías en blanco y negro. Pero como sucede con todos los ídolos, cuanto más brillante es la luz, más oscuras son las sombras que proyecta, y en el silencio de su ausencia comenzaron a salir a la superficie las grietas que durante años se habían ocultado. Apple, la empresa que había moldeado con la dureza de un escultor obsesionado, se enfrentaba al vacío. Jobs había dejado un legado de productos, pero también un vacío de liderazgo.
Los empleados que durante años temieron sus estallidos de furia, ahora descubrían que, sin su látigo y sin su mirada penetrante, la empresa ya no era la misma. Algunos confesaban en privado que se sentían liberados, como si hubieran escapado de una secta. Otros lo recordaban con nostalgia, convencidos de que sin su tiranía, la perfección ya no sería posible. La verdad estaba en un punto intermedio. Jobs había sido visionario y verdugo, arquitecto de sueños y carcelero de almas. En los meses siguientes, los periodistas comenzaron a escribir libros, biografías, investigaciones. Walter Isaacson publicó la obra más conocida, una biografía oficial que Jobs había autorizado, casi como si quisiera dejar escrito su propio evangelio. Allí se revelaban episodios incómodos, su frialdad con su hija Lisa, su desprecio hacia empleados que consideraba mediocres, su obsesión enfermiza con detalles mínimos mientras ignoraba necesidades humanas básicas. El público leyó, algunos se indignaron, pero la mayoría lo perdonó, porque en un mundo que adora los resultados, pocos se atreven a cuestionar el costo humano de la grandeza. Pero había otras historias, menos difundidas, que corrían como murmullos en corredores oscuros. Acuerdos secretos con competidores para manipular salarios en Silicon Valley. Explotaciones laborales en fábricas de Asia donde jóvenes trabajaban hasta desfallecer. Estrategias de evasión fiscal que transformaban a Apple en un gigante intocable mientras miles de ciudadanos comunes pagaban cada centavo de impuestos. Jobs había construido un imperio de cristal, pero las manos que lo sostenían estaban llenas de polvo, sudor y sangre. Esa verdad nunca aparecía en los anuncios minimalistas ni en las presentaciones impecables. La pregunta incómoda surgía entonces, ¿puede un genio ser recordado sin el peso de sus pecados? ¿O acaso el precio de la innovación siempre será la explotación disfrazada de progreso? Jobs había vendido la idea de que Apple no era solo tecnología, era humanidad. Una computadora como una bicicleta para la mente, había dicho. Pero en los barrios de Shenzhen, esas bicicletas mentales se construían al costo de cuerpos agotados y almas invisibles. Y Jobs, con todo su talento, eligió no mirar. En lo personal, el legado era aún más doloroso. Lisa, su hija, escribió años después sobre las cicatrices de haber crecido como la hija no reconocida de un hombre adorado por millones. Recordaba momentos de ternura, pero también rechazos que nunca cicatrizaron. Jobs le dio su nombre a un ordenador, el Apple Lisa, como si ese gesto público compensara la herida privada. Pero los nombres no sustituyen abrazos, y en el corazón de Lisa la pregunta quedó para siempre: ¿qué vale más, un padre o un genio? Ella recibió a medias las dos cosas y ninguna por completo. Los amigos que lo conocieron también revelaban contradicciones. Había quienes lo veían como un hombre cálido, capaz de llorar al escuchar música, sensible hasta lo insoportable, y otros lo describían como un tirano frío, incapaz de compasión. La verdad era que Jobs era ambos al mismo tiempo, un hombre dividido, atrapado entre la necesidad de trascender y la incapacidad de habitar lo simple. Para muchos, esa división fue la fuente de su genialidad, pero también fue la causa de su soledad. Los últimos días de su vida fueron un retrato desgarrador de esa paradoja. Jobs, debilitado, caminaba por su casa en Palo Alto como una sombra de sí mismo. Pasaba horas en silencio, a veces escuchando música de Bach, a veces mirando por la ventana como si buscara en el horizonte un futuro que ya no alcanzaría. Su familia lo rodeaba, pero él parecía distante, como si ya estuviera en otro lugar. Dicen que en su lecho de muerte murmuró: «Oh, wow, oh, wow, oh, wow». Nadie sabe qué vio en ese instante. ¿Un destello de eternidad? ¿O el abismo del vacío que había intentado ignorar toda su vida? El mundo lo canonizó. Se escribieron frases como «el hombre que puso un dente en el universo». Pero pocos hablaron de la otra cara, el hombre que no pudo reconciliarse del todo con quienes amaba, el líder que construyó una cultura de miedo, el empresario que disfrazó la explotación bajo el brillo de la innovación. Esa es la tragedia de Jobs. Su vida fue un espejo de la humanidad moderna,
capaz de crear maravillas tecnológicas mientras ignora heridas esenciales. Con el paso de los años, su figura se volvió intocable. Apple convirtió su imagen en un símbolo, como si aún vigilara desde alguna esquina. Pero también comenzaron las comparaciones. ¿Qué haría Jobs? Se convirtió en un mantra vacío, un eco que revelaba más nostalgia que realidad. Porque al final, nadie podía ser como él. Y tal vez ni siquiera él supo quién era realmente. El tiempo, sin embargo, es implacable. Hoy, su nombre brilla en museos, en documentales, en frases motivacionales que decoran oficinas. Pero en los círculos más íntimos, en las conversaciones privadas, persiste la duda. ¿Fue un héroe o un villano? ¿Un mártir del progreso o un símbolo del costo humano del capitalismo moderno? Tal vez fue todo eso y más. Tal vez fue simplemente un hombre, con las mismas fragilidades que cualquier otro, pero amplificadas por el escenario de la historia. Su ascenso fue meteórico, sus secretos oscuros, su caída inevitable. Y en esa secuencia, la historia de Jobs se parece demasiado a una tragedia griega. El héroe que desafía al destino, que construye su propio imperio, que desafía a dioses inmortales y que finalmente paga el precio de su ibris, el orgullo desmedido que siempre termina en ruina. Steve Jobs no fue un dios, fue un hombre que quiso ser eterno, y lo logró, pero no de la forma en que imaginaba. Y es aquí donde la reflexión final se hace inevitable. Jobs cambió el mundo, sí, pero ¿qué mundo dejó? Uno en el que la gente se conecta más que nunca, y sin embargo se siente más sola. Uno en el que los dispositivos son bellos y adictivos, pero esconden cadenas invisibles de dependencia. Uno en el que millones veneran la innovación, mientras millones de otros siguen invisibles en las fábricas que la hacen posible. Ese es su legado, un espejo oscuro que refleja tanto la brillantez como las grietas de la humanidad. Al final, la historia de Steve Jobs no debe contarse como una fábula de éxito sin mancha. Debe narrarse como lo que realmente fue, una vida marcada por la ambición, los secretos y la caída inevitable. Un recordatorio de que el poder y la gloria son siempre pasajeros, y que detrás de cada imperio hay un precio que alguien en algún lugar tendrá que pagar. Jobs lo pagó con su salud, su familia y su paz interior. Otros lo pagaron con sus manos, sus horas, sus sueños invisibles. Y el mundo, deslumbrado por la manzana brillante, aún no ha terminado de calcular el costo real. Porque el verdadero secreto de Steve Jobs no fue el diseño perfecto ni la visión del futuro. Fue la paradoja de haber tocado la eternidad, mientras se perdía en la oscuridad de sí mismo.